4:33, el presidente Petro está de viaje, está en gira internacional, está por Arabia, ha dejado como ministro delegatario al ministro de Salud. Alguien preguntaba, Pedro, y es bueno aclarar, ¿por qué, por ejemplo, la vicepresidenta no asume en esos casos si un ministro y por qué el ministro de Salud? Ministro de Salud porque es, en el orden que hay de los ministros, el único que pertenece a la tendencia política del presidente. Entonces, el ministro que tenga la misma tendencia, y como no hay, los demás renunciaron, pero digo, que no tiene que ser el del interior. Por ejemplo, Juan Fernando Cristo era del interior, pero no era es del pacto histórico. Claro, del pacto Entonces histórico. Tienen que seguir hasta que encuentren a una persona en el orden que tienen de importancia en el gabinete, alguien del partido del presidente. En este caso es el señor. Claro. Y la vicepresidenta, ¿en qué casos asumiría la presidencia? Cuando hay de ausencia, falta temporal o total del presidente. Por ejemplo, Carlos Lemos Simons fue presidente en funciones cuando Ernesto Samper tuvo que ir a hacerse una cirugía luego de que se cumplieron varios años. ¿Se acuerdan de un episodio que tuvo el presidente Samper en el aeropuerto del Dorado cuando asesinaron a José Antequera? El presidente Samper estaba pasando en el puente aéreo y le impactaron, entre otras quien lo salvó fue Jackie Strauss de Samper, la esposa, que se abalanza encima de los asesinos. Cuando a Barco le dio la diverticulitis. También. Entonces, cuando hay esa ausencia... La diverticulitis. Sí, en un viaje. En Corea. Esa ausencia temporal o definitiva del presidente es el único momento. Mire, vicepresidenta, claro, pero la única función clara de la vicepresidenta por constitución es reemplazar al presidente cuando haya un momento que se retira temporal o definitivamente. No tiene otra función. Otra cosa es que el presidente la haya nombrado ministra, pero estamos de acuerdo, no tiene otra función. Porque además era una cirugía y va a estar en anestesia. Haga de cuenta como estar en un partido, Santi y Pedro, en un partido de fútbol, usted de tercera en la arquero. banca me tienen. Exacto, en la banca. Esa es su función. Entonces, señor, ¿para qué me critican que qué he hecho y que no he hecho si yo lo único que tengo es esperar que le pase algo al cuento la de Barco. Esa de Barco es especial. Es lo que me critican. Barco se va a una gira por Corea. Sí. Y estando en Seúl le da una diverticulitis, que es algo bien complejo. El nombre a veces parece chistoso, pero complicado. Ese problema es gravísimo. Puede causar... Hubo que internar al presidente Barco y hacerle una operación. De urgencia, sí. De urgencia. Y mire esta anécdota. El ministro de Gobierno, porque no se llamaba de Interior, era Horacio Serpa. Sí, señor. Y tenían que mandar una autorización del presidente, quien le entregaba el poder mientras estaba anestesiado en Corea al delegatario en funciones. Y no había Twitter ni nada. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer, Jorge Alfredo? Ir a la embajada de Corea y llevar un fax al Palacio de Nariño. Y llevar un notario para que el notario viera que el fax salía desde Corea autorizando a la entrega de poderes al ministro delegatario en funciones. Y efectivamente estuvo un tiempo, y cuando ya el presidente salió de la anestesia, volvió otra vez y le devolvió los poderes al presidente. En ese momento no había vicepresidente, era un delegatario. La vicepresidencia aparece en la Constitución del 91. Exactamente. Cuando fui elegida por 12 millones de colombianos, gústele a quien le guste y si no de malas. No, pero ahí queda claro la situación. Por eso hoy el ministro delegatario es el ministro de Salud, que es el encargado en este momento, aunque el presidente Petro desde su viaje está obviamente dando instrucciones y está en una conexión. Ya la parte digital y la parte tecnológica permite que el presidente esté en eso, pero cualquier situación la manejaría directamente el ministro de Salud en Colombia. Vamos a ver qué está pasando a esta hora en Palacio, el de Nariño y el del San Carlos, pero la canciller está pasando de uno al lado.